Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Buenas. están? Bienvenidos a nuestro cuarto episodio. O sea, ¡Eh! nuestro primer mes como podcast Eso. desde que No creí que estrenamos. llegaríamos tan lejos. Mentira. No creí que Mentira, llegarían mentira. tan lejos. Yo Yo tampoco. nos tuve fe, nos tuve fe. ¿Tú sí tenías fe? Claro, pues. Por algo hicimos todo esto. No es la Ah, idea. yo también. No, Claro. yo fe, claro que sí, en Cristo. No mucho en nosotras. Bueno, ¿saben quién más llegó al cuarto episodio? ¡La planta! ¡Ah, te sobreviví! No, vas a estar mucho Y tiempo. tiene, ¿cómo se llama esto? Bueno, mi mamá le dice como brotes, no Se sé qué está está, saliendo que le está más. saliendo más. Ay, sí tiene su Está linda, protagonismo, parece fake, pero es pero es real. real, porque es tan linda que parece fake. La idea es que siga para arriba, o sea, hasta Claro. el techo. Si alguien puede dibujarnos con la planta, eso. No, Dibújenos con la yo planta. no, No se olviden de no, si alguien, porque me han mandado, ¿te acuerdas que te mostré verdad, sí, un dibujito que nos como hicieron súper lindo? ilustraciones, así. Ajá, vamos a estar publicando las ilustraciones. Si alguien nos quiere ilustrar, ilústrenos con nuestra planta, si quieren. Bueno, estamos muy emocionados de llegar a este primer mes de nuestro podcast, primer mes con ustedes, los que están aquí, los que nos dieron ese apoyo desde el primer episodio. Nos emocionó bastante. Nos pusimos muy nerviosas porque pasaron cositas. Pasaron cositas. Sí, bueno, contexto en que, bueno, les hemos explicado un poco antes, pero de que para nosotros es como, los estamos grabando hoy, pero ustedes lo van a ver de acá. 2 semanas, más o Claro, menos. ajá, más o menos. Entonces, para nosotras está reciente todo lo de la publicación del primer video Sí, los y los comentarios y todo. comentarios. También queremos agradecerles un montón por toda la acogida, Oye, ¿no? sí fue un apoyo Estamos súper muy felices. lindo. Hoy nos Sí, sentimos tan cómodas que estamos sin zapatos. sí, sí, yo tengo mis medias de Friends. Yo So reviso que no no tenga one el told you cierre like, abierto. ¿qué? Ay, no. Ayer subí un video, tenía todo el cierre abierto, o sea, no un poquito, no la mitad, todo. Pero no lo bajé porque le fue bien el video, bueno. No, Sí, mamá estaba viendo el video y le dijo, tu cierre. Y ahí bien entre las letras y del caption y yo, toda la bueno, vida ya, no se va molestes. a quedar así nomás. Así que ahorita fui al baño antes de venir, pues, para no tener que salir al baño en medio de la grabación y reviso si todo ok por ahí. Pero bueno, ¿qué estaba diciendo antes? No sé, se fue mi hilo. No, agárralo. De lo del estreno, los Ah, sí, verdad, comentarios. sí. Y que les estábamos agradeciendo un Ah, montón sí. por todo, por todos los comentarios, por ¿cómo se me fue el nombre? Ah, no Las, sé qué las quieres decir. menciones, perdón, se Ah, me fue el nombre. sí, estuvimos reposteando Sí, las que nos alcanzamos a ver y todo, porque a veces se van, ¿no? Cuando se acumulan muchos. Entonces, agradecer por el apoyo. Fue de verdad una sorpresa muy grande para nosotras ver que lo recibieron súper bien y que les gustó. Claramente teníamos muchas expectativas, pero en ningún momento dijimos como que, ay, vamos a tener como que millones de vistas y a esto le va a ir como que súper bien desde un inicio, sino que obviamente teníamos como el miedo de que solo nuestra familia nos viera. Igual mi mamá lo compartió con toda su sí, familia y mi les mandó mamá el link a todo el literal dijo, mundo. ay, ya se lo a todas sus amigas, ya se lo mandé a fulana, a la familia, al grupo de la familia, y nosotras, gracias. Gracias, mamá, por el apoyo. Y, pero bueno, sí, pero estamos súper felices con eso, de verdad. Y como decías, que tuvimos unos cuantos problemillas por ahí. Ah, sí, eso era lo que estaba diciendo. Lo que pasa es que nosotras nunca subimos videos a YouTube, pues nunca habíamos tenido un canal, bueno, yo sí, pero de shorts más que todo. Ajá. Nunca había subido un video tal cual, esos largos de YouTube, en este formato. Entonces, creamos el canal, hicimos Y eso que todo. el primero ni siquiera era tan largo. Sí, o sea, Y nosotras, de verdad. struggling. Struggling. O sea, ¿se acuerdan que yo les puse, si es que me siguen en Instagram y vieron mis historias que yo puse, perdónennos, el estreno estaba para las 7. Este video sí está saliendo a las 7, Dios quiera. Es que todos los videos salen a las Dios 7 p.m., mediante. Dios. Estaba programado para esa hora. Lo que sucedió fue lo siguiente. Yo no sabía, pues, que había una categoría que era como videos para niños y así. Y nuestro video no es, pues, No, solo para niños. lo que pasa es que toda la tarde yo estuve ahí viendo, o sea, como que estábamos las dos y yo dije, ya, yo me encargo de esto. Y va, o sea, ahí cargando Pero toda es la que tarde. Y justo al momento de subirlo, va y no sé qué movió
Y hasta que llegó Rodrigo también, la salvación. No, pero yo no creé, Gracias a no creé, Rodrigo. yo creé el canal, Pero pues. no, claro, me refiero a que en ese Claro. momento yo dije, ya, yo voy a encargarme de la subida. Y estaba ahí viendo todo así. Y en eso vi en el último momento, y no sé qué hizo. Y le puso contenido para niños. Es que no sabía, es que ahí Y decía eso de- obviamente eso tiene pues limitaciones. O sea, no sé Sí, y también lo puse, pues, estreno, Sí, también. como si fuera un en vivo, y realmente no lo era. Entonces, fueron problemas que tratamos de solucionar ahí a última hora antes de subir el video. En fin, pasaron muchas cosas. El enemigo, verdaderamente. Las cosas, Todo lo que le pasa al cristiano, ¿no? El el enemigo está enemigo obrando, o sea, siempre, quiere obrar un contra nosotros. enemigo cambia de paz. Pero el Señor es más grande. Ve. Pero el señor el pastor y nada me falta. Ra. Naquel Mo, Del. Bueno. ¡Ay, no! es un youtuber brasileño que Sí. nos encanta, entonces estamos imitando. Ahorita, copyright. No. No. Te queremos No. mucho. Sí. No, sí, es En muy fin, gracioso. pero eso fue lo bueno. que pasó en esta semana de estreno, en esta primera las cosas que tienen que yo le dije: "Menos mal pasó ahora en el primero, no Sí, tenemos claro. experiencia, la gente lo entiende, la gente va a decir: "¿Saben qué? Las perdonamos", ¿sí o no? Y la gente: Y la gente, ya nadie está viendo este episodio. "Ya nos fuimos ya hace rato, Hace rato. No, un mes mentira. escuchándolas". No, Sí, no, gracias. ténganos paciencia. Ténganos paciencia, vamos mejorando. Vieron que del primero al segundo, todo fue, vamos evolucionando, muchachos. Entonces, Claro. ténganos paciencia. Y como hemos estado dándonos el gusto de leer todos sus comentarios, o casi todos, ¿no? Hemos estado tratando de leer la mayoría, gracias a Dios fueron bastantes y como que comentarios grandecitos. Hemos tratado de leer bastante y nos dimos cuenta de algo por lo que inspiramos el tema del episodio de hoy. Ujú. Nos dimos cuenta de que en varios de sus comentarios se esperaban de repente un episodio más largo en el que nosotras contáramos un poquito de nuestra historia desde que llegamos al Perú. Sí. O incluso algunos que no saben. Sí, incluso nos preguntaban como que, tipo, pero ya, yo pensé, o yo también quiero ver como, cómo así llegaron, o que iban a contar su historia desde chiquitas, y yo, ay, no, ¿Qué? ¿qué? No, Pero, ¿para qué? pero, pero bueno, escuchamos, no, pero de verdad, sí, creo que nos dio como esa idea, ¿no? De que sí, realmente muchas personas no saben todavía, Nuestra y vida. sí. Entonces, y en parte eso tiene mucha relación con por qué llegamos a donde estamos ahora. Así Period. que yo creo que sí es un tema relevante, ¿no? Para que también lo podamos traer. Claro, y por eso viendo en sus comentarios, porque a veces nosotros decimos, ok, quiero que nos conozcan, queremos que conozcan nuestra historia, pero a la vez pensamos, ¿será que quieren conocer nuestra historia o será que nos quieren conocer? Entonces, ver sus comentarios, leerlos y todo lo que nos decían, nos dio como que la certeza de que, ok, si quieren, si les parecería interesante hablar de eso, entonces vamos a dedicar un episodio para ir a fondo en todo eso, porque es una historia larga, oye, son como casi 20 años. Claro, casi toda mi vida. Literal, yo Casi tengo toda la mía, 23. no. Bueno, ya. Casi 20 años, entonces los vamos a tratar de resumir en este episodio para que ustedes ahora sí nos conozcan totalmente. Yo sé que hay gente que dice, no, pero ella no era brasilera, pero ella no era peruana, Sí, pero entonces, pero no sí. era hasta O colombiana, hasta mexicana, mexicana también. argentina, Argentina, Mm, guacho, por el fútbol nomás. La por el rivalidad fútbol, por el Argentina-Brasil, fútbol. por el fútbol. Sí, claro. Todo lo demás, yo amo a los argentinos. Yo amo a un argentino. Sí, pues debería ahí un poquito que regular el público, ¿no? O sea ¿Qué? o sea, a la persona, pues, que amas, ¿no? No, yo amo a los argentinos, pero solo uno tiene mi corazón. Ah. ¡Ah! Claro, pues. Pero bueno, entonces, desde el principio, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No tan principio. Bueno, ¿qué pasó al principio? Ay, pensé que ibas a Es que decir se me olvidó. desde tu punto de vista. Bueno, Es que se me olvidó. Espera que regrese. Estuve hablando sin la boca. ya, bueno, bueno, entonces, el tema de hoy, primero, de Claro, ¿cuál el es el tema de hoy. tema? Léelo en la descripción. Y bueno, nuestro tema de hoy, en resumen, es Nuestra historia prácticamente desde que llegamos al Perú. Y nuestras historias de las brasileras peruanas, tus brasileras peruanas favoritas. Y la gente, period. ah, sí, Y la gente, bueno. ¿quién dice? ¿Quién les dio ese título? Bueno, anyways. Así empezó todo. Bueno, nosotras, para empezar, ¿no? Nacimos en Brasil.
Hay gente que piensa que nacimos acá, pero nuestros papás son brasileros, o que yo nací en Brasil y ella nació. No, todos nosotros, toda nuestra familia. Nacimos en Brasil, nacimos en Brasil y estuvimos ahí, yo hasta mis 8 años, Ana Clara hasta sus 4 años de edad. Em, Desde siempre, mis papás han tenido un llamado misionero, ¿no? Bueno, principalmente mi papá en su juventud y todo, él siempre creyó que sería llamado para hacer misiones. Y mamá en su momento todavía no, ¿no? Como que cuando Sí, era más joven, todavía no creo. ella siempre sirvió en la iglesia y todo, pero nunca de repente pensó en misiones hasta que empezó a ser novia de mi papá. Y mi papá hablaba mucho de ese deseo que él tenía de ser misionero algún día. Nunca como que, yo sería misionero en tal lado. Él nunca sintió hasta su momento que Dios lo quería en un lugar en específico, pero siempre sintió que Dios lo quería en otro lugar donde, aparte de donde él estaba. Cuando compartió esa visión y ese llamado con mi mamá, ella lo entendió y dijo, yo también siento que Dios tiene algo así para mí y siento que al hablar contigo lo he confirmado. Así que ambos empezaron a trabajar su noviazgo y futuramente su matrimonio pensando que sí, en algún momento se iban a dedicar como que a ese llamado que Dios tenía para ellos, ¿no? Y, Bueno, sí. Contexto que llamado, ¿no? Para, o claro, sea, o sea, diccionario. diccionario. El llamado, como cuando nosotros lo decimos así, ¿no? Como un llamado de Dios para ti, es como, algo Lo que que Dios... claro, lo que como un propósito específico que Dios tiene para ti, ¿no? O sea, claro que están los propósitos generales que todo el mundo, ¿no? Tiene, pero como que algo que tú sientes muy fuerte, como lo que explicó Victoria prácticamente, ¿no? Exacto, que sabes que lo sientes de Dios y muchas Ujú, veces tratamos de escapar de ese llamado. Algunos pasan toda su vida y nunca lo aceptan o nunca lo viven. Y hay algunos que lo escuchan, lo entienden y lo cumplen, ¿no? Y lo siguen diciendo el heme aquí y siendo claro. llevado a hacer lo que Dios quiera. Y tu Y llamado tú puede ser claro, y te da las lo que sea. capacidades para eso, ¿no? Para Claro, te hacerlo. prepara. O sea, no es que, tú Ajá, de la noche a la 2 mañana. idiomas, entonces te voy a mandar. Ajá, de la o si te dice, ¿no? Como que, ay, o tú dices como que: "Ay, siento un como algo fuerte así hacia el no sé, los instrumentos", y de la noche a la mañana vas a saber tocar, ¿no? Todo. No, o sea, te tienes que Claro. capacitar para eso. Pero Tienes que sí, capacitar para tu llamado porque Dios no elige a los capacitados, sino que capacita cita a a los los elegidos. llamados. A los ¿Cómo que llamados, dice? pues. Si El yo juego estoy diciendo el elige, juego ¿qué de voy a decir elige en palabras. todo? Hasta mi Bueno, cita me quieren. escuché llamadas. Me está mirando más. En En fin, fin. entonces, siempre sintió ese llamado, ¿no? Que tenía para misiones. Ahora, desde que se casaron y todo, mis papás siempre trabajaron en su iglesia local, o sea, siempre fueron líderes de ministerios, de jóvenes casados, luego de casados, se encargaban mucho de ese ministerio de parejas, ¿no? Y eso me trae una reflexión también, que es que a veces hay mucha gente que piensa, no, ay, yo voy a ser misionero, que no sé qué, Dios me quiere para esto, Dios me ha llamado para esto, pero al momento de trabajar en su iglesia, Ajá. no O sirves en sea, como absolutamente que nada en tu iglesia, servir de, no, sí. literalmente, no No, sirves para nada, sino que no no. sirves en nada en el servicio de la iglesia y luego crees que Dios te va a mandar a ser misionero en otro lado cuando ahí donde estás Claro, no se estás supone que haciendo nada. empieza en donde tú estás, ¿no? Como que, Sí. o sea, en las cosas que tienes ahí, ¿no? O sea, en los ministerios que tienes, Claro, esa es una en las oportunidad. personas que puedes como que servir ahí, ¿no? Claro, porque ahí ya te estás preparando. Mientras estás en tu iglesia es cuando te estás preparando para lo que Dios tiene para ti, que es algo de repente que exige mucho más responsabilidad, mucho más de tu tiempo. Y si no puedes ser responsable ahí donde estás, en tu ciudad, en tu iglesia, claramente no lo vas a hacer cuando seas enviado a un campo misionero o cuando seas enviado a ser pastor en otro lado. O sea, en resumen, Dios te va a hacer, va a ver que eres fiel en lo que estás haciendo ahora Fiel en lo poco y vas a ser y fiel en lo también mucho. serás fiel en lo mucho. Así es. Mm, Entonces, así es, así es. así es. Se Mención. menciona. Entonces, se casaron mis papás, servían en todo eso. Y no es que, otra cosa también que que yo veo es que la gente a veces piensa que, ay, se volvió pastor porque no tenía nada más que hacer. O no era bueno en nada y Sí. se volvió pastor. No, de hecho, mis papás, de hecho, yo creo que recién hace pocos años, bueno, sí, hace pocos años yo me di cuenta que mis papás realmente tenían, o sea, habían tenido demasiados Claro, porque trabajos, tú te fuiste muy porque, chiquita. o sea, bueno, sabemos que mi papá
fue militar, o sea, Sí, desde súper joven, como desde los 18, ¿no? claro, hizo un examen que es súper Ajá, y difícil súper para que difícil, pueda se ser preparó un montón, estudió un montón sargento del para ser ejército. sargento. Y en ese momento, o sea, en Brasil, ¿no? Ser sargento era como que, wow, o sea, uno de los cargos así Claro, del ganabas muy ejército bien, bien, eras muy ajá. importante, Y tenía tanana. tipo 19 años, o sea, Sí, niño, casi ¿no? como ser jugador de fútbol hoy en día a los Sí, tanta corta edad, porque algo tenías así. plata, eras joven, o sea, Sí, todo lo entonces, que eso, necesitas. y luego, y bueno, mi mamá sí, es que la sacó pues de la cuna, ¿no? Pero mi mamá no había tenido ningún trabajo aún, pero Sí, pero luego, mi papá también le ayudó a terminar su carrera. Mi mamá ajá, sí. estudió O historia. sea, lo bueno de eso es que obviamente no era su papá, pero como que la cuidó bastante en ese sentido porque, como la motivó bastante, ¿no? A lo que dices, terminar la carrera, capacitarse en otras Ajá. cosas, los trabajos que sabía que podía buscar, ¿no? Y que le iría bien en eso. Claro, porque hasta ese momento en la familia de mi mamá no tenía muchos recursos como para que ella Ujú, estudiara, para exacto. que ella pueda dedicarse a algo más que no ser, entonces mi papá fue la que la impulsó a tener su carrera, a trabajar en algo que le gustaba. A mi mamá siempre le gustó ser maestra, profesora. Entonces mi papá dijo, ¿te gusta Sí, eso? y Bueno, estaba vamos a invertir estudiando en tu algo carrera. totalmente nada que ver. Ajá, y mi papá dijo, Y si mi te papá gusta, le dijo: "¿Te gusta hacer eso?". No, ni siquiera me acuerdo, creo que era algo de de técnica de 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 algo. mecánica, no Ajá. sé, o sea, Que mi abuelo la puso a estudiar y eso la y mi puso mamá, como porque bueno, ya, ¿no? Y mi papá: "¿Pero te gusta eso?". Y ella: "No". no, pero la otra carrera está más cara. Y mi papá, no, yo te voy a Y bueno, ayudar. ya, Un entonces, hombre que resuelve eso resolvió, verdaderamente. Resolvió y la puso a efectivamente. estudiar lo que a ella le apasionaba. Y en fin, los dos tenían un muy buen trabajo. Yo me acuerdo que mi mamá trabajaba en el colegio donde yo estudiaba, porque claro, como hija de profesora yo Ujú. tenía un descuentito. Y era un muy buen colegio en nuestra ciudad, en Río de Janeiro, ¿no? Donde vivíamos. Mi mamá era muy buena profesora, es muy buena profesora. Sí, Este, es lo que le apasiona. claro, y la Cuando haces querían lo que mucho te allá. gusta, pues eres bueno, ¿no? Exacto. Cuando te dedicas a lo que te gusta, no trabajas nunca, dice el dicho. Pucha, hoy estamos con Full con mención. los dichos, pero Pero bueno. sí, se tenían el punto es que Pero los sí, pero en ese 2 momento cuando nos fuimos, mi papá ya no seguía siendo militar, pues, también, sí, un detalle, ¿no? mi papá estudió 2 carreras después de Ajá, eso, y el punto es que los 2 tenían un muy buen trabajo, sí, los 2 tenían sus carreras. Mi papá ya tenía una empresa con su amigo que era su socio, y no es que: "Ay, no tenemos nada más que hacer, estamos desempleados, bueno, bueno, nos vamos a ser nos vamos a misioneros. ser misioneros, o vamos a ser pastor". Como mucha gente a veces piensa que funciona, ¿no? Ay, como no tenía nada más que hacer, se volvió pastor, Ujú, o necesitaba plata, o cosas sí. así. Era todo lo contrario. Yo No, chicos. yo yo vivía, ¿no? No, Todo de hecho, poseía. creo que ellos o sea, pueden contarnos mucho mucho mejor eso en Claro. algún momento, En algún en momento, es algún más, si momento. ustedes quieren de repente que mis papás sean nuestros invitados acá en el podcast, Eh. pónganlo en los comentarios. Sí, que Háganoslo vengan. saber. Háganoslo saber en los Pues, comentarios, chicos. no, sí, porque siento que Sería chévere tenerlos de obviamente, invitados, sí, siento. desde su punto de vista de ellos, obviamente es como es como pon los comentarios. Es como súper diferente, pues, al nuestro también, ¿no? O Claro, o sea, sea, que nosotros todo que lo que éramos sabemos es de lo que niñas. nos contaron ellos, de lo que nos Ajá, contaba la gente también, sí. cuando los veían, mis abuelas cuando se enteraron de la decisión de mis papás de volverse misioneros y todo. Cuestión que un día, así en medio del trabajo y todo, y que les estaba yendo muy bien, ya habían construido nuestra casa, la casa que tenemos hasta hoy. El socio de mi papá también ya había construido su casa, o sea, estaba rindiendo la cosa, Ajá. la empresa que habían abierto estaba Nuestros muy bien. vecinos, Pero entonces, nuestro vecino construyeron la casa al lado, al al lado. lado, uno de la otra ahí. Y bueno, sí, su hija hoy es una de nuestras mejores amigas también. Las Algún 2, día, ¿no? Las 2, ajá, algún sí. día vendrán y las entrevistaremos Sí, sí. también. Entrevistaremos a todo Todos el de mundo. entrevistados, ¿no? De la nada. Sí, las queremos mucho. Crecimos juntas también prácticamente, bien al lado. Sí, sí. Ya de ahí nos fuimos y, pues, tuvieron 2 hermanos más, Tuvieron de 2 hermanos. sorpresa, Sí. pero sí. Pero bueno, y un día mi papá dijo: "Estoy muy feliz, tengo lo que necesito en el trabajo", pero se acordó de ese llamado que él sabía que en su corazón todavía existía, y hablando con mi mamá dijo: "Yo siento todavía el llamado ahí, quiero saber si tú también", y mi mamá le dijo: "Sí, yo también, pero ahora tenemos a las niñas", o sea, ya yo tenía, no sé, por ahí 6 años y Ana Clara tenía
Pues, 2. 2. Y decía, ahora tenemos a las niñas, no sé qué, es mucho más complicado y todo. Y obviamente eso fue como que haciéndolos dar un paso hacia atrás, pero siempre con el llamado ahí en su mente y en su corazón, sabiendo que es lo que Dios verdaderamente quería para ellos. Hasta que un día, en un culto, mi papá iban a despedir a despedir no, o sea, era un culto de despedida para unos misioneros que se iban a ir a África, ¿no? Entonces mi papá fue, como mis papás fueron y todo, y entonces al momento de orar por ellos, por los misioneros que iban a irse a África, dijeron, bueno, vamos a llamar a la pareja y también vamos a invitar a sus hijos. Y entonces tenían 5 hijos y entre ellos uno era bebé todavía. Y Ana Clara ya tenía 2 años, ya caminaba, casi 3, ya caminaba todo bien y entonces viene esta pareja con sus 5 hijos, un bebito de todavía de brazos y entonces se miran mis papás y ahí dicen, ok, estamos poniendo la excusa de nuestras hijas para no ir a cumplir lo que Dios tiene para nosotros y ahí nos acaban de dar una cachetada con esto porque ellos tienen 5, o sea, y un bebé. Obviamente es una situación mucho más complicada, pero entendieron que como ese fue la cachetada final que necesitaban para entender que Dios no quería que ellos esperaran más Claro, que les hizo ver que en realidad, o sea, no es tu, tiempo de repente. claro, como la situación en la que estás Ajá, no esperes actualmente. a que todo esté perfecto Ajá, para sí, servir porque si porque no vamos vuelve a ser más. a esperar, y eso aplica para todo, ¿no? O sea, incluso lo que decíamos del servicio en la misma iglesia y tal, Ajá. que si vamos a esperar a que todo esté perfecto o que todo se acomode, como muchas veces decimos, ¿no? Ah, no, que todo esté bien, que todo se acomode y ahí voy a poder ir o poder empezar o para cualquier cosa, ¿no? Incluso para empezar, no sé, un Ajá. proyecto Ay, o quiero algo esperar así. a estar bien en mi Ay, sí, trabajo ajá. para empezar Sí, a trabajar o hacer esto, a estar más. Quiero estar mejor, más estable en mi trabajo para empezar a pedir permisos para poder venir a las ajá. actividades de la iglesia y cosas así. Sí. Entonces, como que no es, solo, no esperes, solo haz que en el tiempo de Dios, si Él te está diciendo que es ahora y punto. Y fue cuando en el 2010, 2016, 2006, mis papás tomaron la decisión de ir a Perú. Venir. Obviamente, de venir, ¿no? Claro. Obviamente nosotras, no entendíamos mucho, pero yo como era un poco mayor, yo ya entendía más o menos, ¿no? Lo que eso significaba. Y para mí fue un shock muy grande. O sea, para mí fue como decir, ok, mi vida va a cambiar completamente, ¿no? Al principio sí me emocionaba la idea de andar en avión. Yo nunca me había subido a un avión en mi vida. Hasta que se dio cuenta que el avión era literalmente 5 horas y de ahí nada más, ¿no? De ahí ya fue como, ok, ya no es tan divertido. Sí, y en cambio para mí era como algo, o sea, yo no entendía completamente, ¿no? Lo que Lo que iba a estaba pasar, pasando. lo que estaba pasando, porque bueno, era muy chiquita, ¿no? Claro que yo sabía que, bueno, mi mamá me decía, no, ya no vamos a estar con toda la familia, sabía que íbamos a ir a otro país, pero yo realmente estaba más emocionada. Ella Al estaba inicio viviendo su sueño. estaba viviendo mi sueño, estaba, sí, me largo, no, pero sí estaba como que, o sea, bueno, Estabas iremos, feliz. conoceremos otro país y vamos a vivir en otro lugar y etcétera. O sea, sí pensaba, porque igual desde chiquitas siempre hemos estado, teníamos un montón de primas, ¿no? De familia, de Sí. amigos, y sí pensaba como que en eso yo decía, pero, o sea, ya no los vamos a ver, para aclarar. Y era Vamos como, a hablar, vamos a hablar profundo. literal, y entonces era como que, o sea, lo pensaba un poquito, pero luego como que decía, bueno, Está bien, total. sí. Y yo, desde mi lado, era como, ya entendiendo todo, y mi mamá tenía conversaciones muy directas conmigo. Y mi mamá me decía, ¿entiendes que van a ser años sin verlos? Porque en lo de misiones en lo que estábamos, la agencia de misiones en la que estábamos, teníamos que estar 4 años sí o sí en el campo misionero sin volver a casa. No era como que un año y volvíamos vacaciones. No, teníamos que estar 4 años directos sin volver y mi mamá me lo explicaba porque ella ya sabía que a los 8 años yo lo entendía todo. Y yo como dice Ana Clara, ¿no? Con mis primas nosotras teníamos una relación muy, muy cercana porque toda la vida vivimos súper cerca, las 8, ¿no? Bueno, bueno, las 6 más que todo y mis primos por parte de Sí, sí, mamá vivían un también. poco más lejos, pero con la familia de mi papá éramos muy, muy cercanas con mis primas, casi que hermanas. Entonces yo decía, ¿y las chicas? Y mi mamá, no, porque ahora ya no las vamos a ver tanto y no sé qué. Entonces para mí fue como un Un shock. balde de agua fría, fue un shock y fue terrible. Y me acuerdo que tenemos la foto de nuestro culto de despedida también, que Ana Clara sale así en la foto.
Y yo Yo toda así, feliz. ¡Che, nos y yo vamos! con lágrimas así como casi llorando y Ana Clara sin entender nada. ¡Sí, nos vamos, chicos! ¡Hasta nunca! ¡Adiós! ¡Hasta No, nunca! mentira. No, Pero sí, sí. fue súper difícil entender eso. Me acuerdo que nos hicieron un video con fotos de despedida también, Ujú, que era con sí. esa canción, que hasta hoy es como que nuestra canción de la familia, porque fue la canción que nos motivó bastante en esta, a decir, a mis papás principalmente en ese momento, ¿no? A decir el, heme aquí, envíame a mí, y salir literalmente de su zona de confort, porque tenían una vida muy buena, tenían un trabajo muy bueno, sus hijas eran felices, cerca a su familia, pero entendieron que alguien tenía que hablar para que este pueblo escuchara y les fuera presentado realmente el evangelio, y entonces dijeron, bueno, vamos pues. Y mientras tanto, las hijas estaban en su modo de, yo Sí, vivía lo muy cual bien no y con quita lujos, que lo todo cual no quita poseía. que, para ellos también fuera muy difícil, ¿no? O sea, por más ellos tenían este llamado, o sea, Claro. el dar el paso, realmente sí les costó bastante también, porque todo lo que dijimos, ¿no? O sea, el trabajo estable, la vida ahí, o sea, básicamente en la iglesia también tenían sus trabajos, ¿no? O sea, sus ministerios, todo lo que hacían, la familia, todo eso, todo lo que mencionamos, ¿no? Y para ellos también, bueno, claro que cuando vamos creciendo nos vamos dando cuenta, ¿no? Sí, De que lo difícil de que que debe haber sí, sido. realmente sí es una decisión muy, muy complicada, pero bueno, ellos sí realmente la tomaron y sabían que en ese momento era lo mejor, pero, para ellos también yo creo que estuvo ese peso, ¿no? Claro. Salud. Tratando de terminar de Para hablar. yo también. Pensé que ibas a llorar. Para yo también. Pero, al final fue la decisión que ellos tomaron, y algo que cambió mucho nuestra vida como familia y el matrimonio de mis papás fue la convicción de que el llamado era de todos. Claro que Dios lo puso de repente primero en el corazón de mi papá, luego en el corazón de mi mamá, y por último era necesario que Dios pusiera ese llamado en nuestros corazones también. Así, aún así nosotras siendo bien chiquitas, era necesario para que lo entendiéramos. En nuestra despedida, la esposa de un pastor le fue a decir a mi mamá, fue a hablar con mi mamá y dijo, ay, tienes que prepararte porque vas a sufrir un montón. Mi mamá: "Ah, Y bueno, mi mamá, muchas gracias". gracias. Y tienes que ser consciente de que eres la esposa del pastor, de que el llamado es de él. Y entonces mi mamá lo escuchó y dijo, yo no estoy de acuerdo con eso, o sea, no. El llamado también es mío. Dios lo tocó a él primero en su corazón, lo llamó a él primero, pero al tocar en mi corazón también, Dios me llamó a mí también. Y si quiere que toda la familia vaya para allá, el llamado es de toda la familia. Entonces, desde el principio, desde que llegamos a Perú, em, mi mamá y mi papá trataban de hacernos entender que aquella obra era nuestra, Claro, as- trataban de involucrarnos mucho, que ¿no? nos En todo lo sintiéramos que parte hacíamos, o de... sea, que nos sintiéramos parte de todo lo que hacíamos, o sea, incluso porque desde antes ellos ya hacían eso, o sea, desde que Ajá. estábamos allá, incluso cuentan, pues, la historia de que cuando tú eras chiquita y no había con quién dejarte, porque, bueno, nadie se quería quedar con ella, no, mentira, pero que ellos tenían un trabajo de llevar, en la noche, ¿no? Llevaban como, Sí, comida, llevaban sopa, sopa se llamaba a Sopón, el ajá, proyecto, a las personas, ¿no? Que en vivían en la situación de calle, calle y así, todo, en Río, ¿no? Y, así, lugares en las bien, noches bien de Río que son complicados, o sea, muy ajá, que son peligrosas. muy peligrosas, y así, y llegaban, y no había con quién dejarle, una vez, ¿no? Creo. Varias Y veces, o sea, bueno, esa fue varias la primera veces, vez que fui. sí. Después Y yo como fui, que no había con quién dejarla, y dijeron: "Bueno, ni la modo, entonces la llevamos. llevamos". Y la llevaron, o sea, obviamente no era exponerla, ¿no? Pero, siempre ahí con cuidado y todo. Pero, sí, no era algo como que ajeno totalmente a nosotras, ¿no? O Claro, sea, después de esa siempre primera vez trataban me de llevaban todo el tiempo, involucrarnos, sí. y le dijeron a mi mamá, no te preocupes, eso ella lo va a llevar para toda su vida, se va a acordar de este momento y se va a acordar lo que estaban haciendo ustedes. Y es Ujú. verdad, o sea, hasta hoy yo lo recuerdo y digo, mientras mis papás hacían una obra misionera en su ciudad, en Río, Sí. yo estaba ahí presente a mis 4 años, 5 años, y lo recuerdo bien, y me llena de orgullo haber sido parte de eso y que mis papás fueran los líderes de ese ministerio que buscaba ayudar a esa gente, y también qué es lo que ellos hacen
hoy en día, ¿no? No han parado de ser misioneros nunca. Primero en su Sí, ciudad y ahora, bueno, hace 20 años en otro país. sí, o sea, eso siempre empezó ahí, ¿no? O sea, desde el Claro, inicio fue ahí. involucrar a los hijos, porque si estás pensando, si tienes un ministerio, si estás pensando en tener un ministerio y tienes hijos y una pareja principalmente, involucra a tu familia en tu ministerio, que sean parte de eso, porque cargarlo solo es muy difícil. Y si tienes Ujú. un llamado para misiones, Sí. con más razón. Pero bueno, llegando, desde que llegamos a Perú, siempre fuimos parte de todo. Desde trabajar con los niños, o sea, éramos niños, yo tenía 8, Sí. pero trabajaba con niños desde 4, de Sí, 3. yo literal, yo tenía como 5 Ana años Clara, 5 y años estaba y ahí era con los maestra niños de niños de y 3 yo, años. ¡ey! Sh. Y el niño, ¿qué te crees tú? ¿Quieres pelear? Tenemos el mismo tamaño, Y loca. yo, respétame. Pero sí, desde siempre trabajando juntos. Y al inicio mi papá era director de un centro de rehabilitación y mi mamá trabajaba con lo que más ama, que es lo que hasta hoy trabaja, que es enseñándole a los niños, ¿no? A través del Jardín Pepe, que es un programa de educación preescolar que tenemos en nuestra iglesia y que siempre ha sido una manera muy hermosa de evangelizar, porque llegamos a las familias de los niños a través de la educación, a través de esa Ujú, o escuela. sea, es una obra social, ¿no? Claro, O es una sea, obra social, es completamente gratuito. ¿Cómo poner? Lo, lo da ¿lo ofrecemos? la iglesia, ¿no? Sí. Es a modo con esa intención de verdaderamente llegar a esas familias y evangelizar a estas familias con el apoyo de dar una educación muy buena de manera gratuita. Y eso nos encanta participar, es algo que hoy en día Ana Clara y yo, somos parte ya adultas y todo, pero toda nuestra vida lo hemos sido, toda nuestra vida hemos considerado ser parte de eso. Pero hablando desde el comienzo, fue muy difícil, ¿no? Nuestra integración cultural, familiar, todo lo del shock cultural es 100% real. 100% real, no fake. Si eres inmigrante o algo, si alguna vez has tenido que vivir en otro país por bastante tiempo, sabes a lo que nos referimos. Así sea un país con una cultura muy parecida. Yo comento a veces que cuando voy a Argentina, que Argentina y Brasil son países que se parecen mucho culturalmente, pero así sea una cultura muy parecida, hay un shock Igual, cultural que yo sí, creo. sí, igual va a haber como que diferencias, ¿no? O sea, no es como que, eh, o sea, Claro, se todo va a parece, no ser, parece, pero sí, no es igual. ajá, sí, no. Exacto. Incluso hasta la comida, o sea, La todo, comida todo, o principalmente, sea, incluso, sí. es que esto puede ser muy ofensivo, puede ser No, muy nos van a ofensivo, funar a nosotros. no, no me Solo funen, llevamos un no, mes. mentira, yo y toda mi familia lo sabe, o sea, como que siempre se burlan de que, bueno, yo soy la que vine más chiquita, ¿no? Entonces yo como que soy, Es la más este, peruana de la más toda la peruana de familia porque todos. vino, Sí, aprendiste a entonces leer yo y a escribir en literalmente, español. sí, yo amo la comida de acá, yo, o sea, literal, un saludo a mi Un suegrito, saludo. un saludo. No, pero sí, o sea, el papá de Rodrigo cocina riquísimo y siempre hace un montón de platos y todo, y me encanta. Pero realmente cuando llegamos, o sea, la comida era, o sea, era muy diferente a lo que nosotros Claro, estábamos es muy diferente. acostumbrados. O sea, todo, ¿no? O sea, no sé, yo me acuerdo de la primera vez que comimos, ¿cómo se llama? Ah, chupe de camarones. Y Sí, era creo que como fue de que, nuestros primeros platos. y yo estaba como que, Disculpa. Y el y yo, camarón se veía ahí y y, nosotras. y estaba enorme. Y yo como que, y eso también, o sea, nos sorprendía bastante de que servían Las mucho a porciones, los sí. niños. Y o sea, nosotros comíamos Mi mamá decía, ellas como comen poquito y la como gente, ya, en pajaritos, un plato sí. así. Y Era nosotros, como que sí, come poquito, sírvele poquito. Y el poquito nadie nos era creía. El arequipeño no te cree. Cuando dices que comes poco, el arequipeño no te cree. Ese es un dato por si quieres visitar Arequipa. Vas a tener no, que comerte sí. un plato así porque O cuando te sí, dicen que no pica, sí sí pica. pica. No, pero y eso también, ahora a mí me gusta el ají. Ahora a ti te gusta el ají, es cierto. Me gusta el ají, me gusta, ¿cómo se llama el otro? ¿Voto? Potato potato. No, mentira. Potato, No, potato, mentira, papita. son diferentes, son diferentes. Pero no, el que es parecido, pues, que es el tarí, eso, Tarí. las El tarí salsas así igual no que pica. hay, Ese sí o no el pica. Bien ese sí arequipeña. no El pica, tarí no ese sí pica. no pica. No, sí, hay otros, claro, pero sí me gusta hoy en día. Pero en ese momento era como que, o sea, todo era muy diferente, o sea, todo lo Sí, que porque y en hacíamos. Brasil todo se come con arroz y feijão. Arroz y frijoles en todas las comidas. Sí. Y De acá si ley. comes frijol todos los días, pues Ana Clara no, porque tiene su tema con... no.
No, peor, porque me hincho, me dan Ah, gases sí. y horrible, así No, con mi que papá se por la prende helada altura, en la pues. casa, Sí, que terrible. no entre nadie, todas las No, ventanas abiertas. mucha confianza ya. Creo que no aprendimos nada de la otra vez. No, muchachos, ya está. Pero sí, hay cosas como la comida, como la cultura. Por ejemplo, el brasilero es muy de, conoces a alguien en la fila del supermercado y al otro día ya te está invitando a Sí. su casa, a que pases el día en su casa Y eso comiendo churrasco. ha cambiado mucho acá en Ajá. Arequipa los últimos Y años, cuando llegamos era como, pero cuando nosotros llegamos, a veces le decíamos a nuestras amiguitas en el colegio, que no teníamos muchas, porque eso es, yo sí. No, mentira. No, en el jardín. En el jardín, en el colegio, en al el inicio colegio, no. y les decíamos, ay, ¿quieren ir a nuestra casa? Que no sé qué, y todas, ¿Como por? no, ¿para qué? Si ¿Para tengo qué mi o casa, qué? ¿para qué voy a ir a la tuya? Y nosotras, ok. Que en Brasil sí, o sea, nos la pasábamos en casa de nuestras Sí, acá amigas, era más como así de niñas, ¿no? como en los cumpleaños, ¿no? O sea, Claro, como y que, de tipo, vez te en cuando. invitaban, cuando era su cumpleaños Ajá, no había como que esa cultura ajá, no de era estar como mucho en la que de casa del otro. compartir. Ahora eso ya ha Sí, cambiado, o por lo exacto. menos ahora que somos más grandes, No, pero de yo, o sea, repente. es que yo creo, igual también hasta las personas de acá, o sea, nuestros amigos con los que conversamos, es cierto, es porque eso era mucho como de las personas incluso más antiguas, no, mentira. Más mayores. Pero las personas de antes acá eran como que bien cerradas, o sea, muy tradicionales y tal. Sí. Dicen que en Lima era diferente, pero no sé. O sea, en No otras sé, no, ciudades del no, Perú, no pero no vivimos sé. en Lima nunca, no podemos Pero sí. opinar, pero acá en Arequipa sí las personas eran un poco más cerradas y nosotros veníamos de una cultura muy así, ¿no? Donde todo el mundo, no te Sí. conozco, pero dame un abrazo. Entonces eso también fue un shock cultural grande porque mi mamá nos decía, dejen de invitar a las niñas del colegio a sus casas, a nuestra casa, porque se van a asustar. Y nosotras, No. ok. Entonces, nos complicamos un poquito por ese lado de acostumbrarnos, de Pero ahí repente. también la gente ya se empezó a acostumbrar también un poco a nosotras, ¿no? Sí, principalmente la gente de la iglesia. De Claro, la iglesia en la que sí. estábamos en ese momento. Y sí. Y ya cuando, bueno, después de eso, después del bullying, no, mentira. Pero ya cuando teníamos amigas también, Sí. siempre, o sea, creo que mis papás siempre, mi papá siempre me molestaba, pero le gustaba también, porque decía, pucha, todos los días trae a alguien. Y yo, ¡ay, comida! Porque traje ¡Traje 5 más. 5 invitados! Y la de Y la movilidad, no así, sé dónde voy a meter tanta gente. y literal, siempre, o sea, nuestros amigos así, y mis amigos así, yo siempre decía, vamos a mi casa, sí, yo a hacer algún trabajo en grupo. Y yo Hasta decía, que yo yo pongo mi casa. conocí, pues, a mi amigo y a mi amiga que vivían en nuestra urbanización, Mm, ¿te acuerdas? no, no, mentira. Que vivía al lado, bueno, a la esquina de la Ah, sí, casa. sí, Y de ahí su hermana era mayor y él era de mi sí, clase también. y ahí me hice muy amiga de la hermana y de él también, ¿no? Pero, y ahí sí me la pasaba en su casa también. Sí, de ellos también pasábamos mucho Como tiempo ahí. vivíamos O cerca. de una amiga también de mi clase que también vivía por ahí Ah, cerca. sí, también. También. Eso fueron regalos que Dios nos dio. Dijo, estas niñas quieren pasársela en la ¿Necesitan a casa de sus alguien? amigos, No. entonces las vamos a llevar. Sí. Vamos a regalarle un par de amigos que sí las invitan a su casa. Y me la pasaba en la casa de ellos dos, y era muy lindo. Pero esos primeros años, fueron difíciles por el idioma, o sea, para que aprendiéramos español nos costó. Pero yo siempre digo que aprendimos español mucho viendo Ujú. televisión Sí. y escuchando música. Yo digo, yo aprendí español viendo Rubí. Pucha. RBD Es también. una descarada. Oye, sí, a mí me encantaba esa novela. Mi mamá no me dejaba verla, pero yo la veía a escondidas. Ese momento es revelaciones. Eso No lo haga. no lo haga. No lo Pero qué tomen como novelón. ejemplo. RBD también, pero RBD yo sí lo veía en Sí, Brasil. RBD lo veíamos en Brasil con nuestras Sí, no lo primas. veía en español. Cuando lo vi en Cantábamos. español por primera vez era como, Sí. ¿qué? Disculpa. Apaga eso. No, sí veíamos, o sea, para aprender, porque sí teníamos clases, ¿no? O sea, teníamos Sí, pero clases de tuvimos como español, porque un mis mes de papás también clases y tenían ya. clases, ajá, Y de ahí ella dijo, no, pero de ellos ahí en el dijo colegio como van a que aprender. van a aprender y eran más las clases para mis papás, pero sí, porque literal, en el colegio, o sea, pasamos unas cuantas vergüencitas por ahí. Igual Sí, la contamos creo la semana pasada, sí, la del una de las Triangle. mías, pero y también dibujos, ¿no? O sea, programas de televisión, un Claro, todo, montón. todo, todo. En nuestros corazones están los dibujos que nos enseñaron español. Sí. Los queremos mucho. Pero sí fueron tiempos difíciles hasta que aprendimos el idioma, hasta que nos acomodamos a la cultura. Para mis papás fue un poco más complicado con todo, ¿no? Con el idioma, con la cultura, porque ellos ya llevaban Ujú. 30 años, creo, en lo suyo y cambiar así de la nada. Los niños se acomodan más Claro, o sea, rápido. se ajustan a todo mucho más fácil, ¿no? Exacto, pero para los adultos fue difícil. Nosotros veíamos que para mis papás era muy difícil.
porque ellos también tenían una vida de muchos amigos en Brasil, así como Ujú. nosotras teníamos nuestra relación de estar en casa de un amigo, estar en casa de otro y todo, mis papás también. Entonces, para ellos fue muy difícil, fue muy complicado y ahora que ya estamos más grandes y todo, vamos viendo y imaginándonos lo feo que fue para ellos vivir todo eso solos y decimos, wow, de verdad, qué paso tan grande tuvieron que tomar y qué complicado, ¿no? Sí, Pero bueno, esos fueron nuestros primeros años, el primer tiempo que pasamos. Vivíamos en una casa enorme sí. que la pagaba la agencia, pues. Hasta que, bueno, Hasta que nos fuimos de esa nos agencia. desvinculamos. Se terminó No nos quedamos los 4 años, de hecho, ¿no? Sí, No, ¿no? no. Yo ¿Cómo? regresé no, regresamos antes porque ya Claro. nos Entonces, separamos. mi papá justo. Entonces, regresamos antes y eso también es algo bien como que significativo, porque cuando volvimos, yo lo recuerdo porque yo tenía como 6 Volvimos como en años. 3 años, pero sí estuvimos como 3 años, 2 años y medio. No, sí, yo tenía como 6 años, porque yo recuerdo que cumplí 7 Ajá, allá, entonces claro. tenía 6 y yo había venido con 4 casi 5 por eso, fue menos, Sí, porque yo tenía listo. casi 5. Pero el punto es que, yo tenía como 6 años en ese momento y recuerdo que llegamos y para mí ahí fue como que el shock de vuelta, o sea, Claro, y otra vez. Nos todo, daban comida sin ají, nosotras, ¿ah? o sea, literal era Arroz y como, frijoles y nosotras, no, no gracias. gracias. El shock Pero cultural al sí, revés. literal. O sea, era como que todo lo que. Y todo, porque en Río todo es muy así, ¿no? Una Como. ciudad enorme. Me Ajá. acuerdo que nos quedábamos mirando los edificios así. Sí, porque todo es como que no sé, o sea, como el Todo es muy movimiento y la rápido, la gente, todo es muy gente, acelerado. demasiada Hasta hoy, gente. cuando vamos, es como que, o sea, estamos más acostumbradas, ¿no? Obvio, pero hasta hoy cuando vas es como que el estilo de vida muy agitado para una persona, para nosotras que vivimos, pues los que sabemos, los que vivimos en Arequipa sabemos, que acá es una ciudad, ha cambiado bastante los Hay mucho últimos tráfico, años. pero es tranquila. Sí, ha cambiado mucho los últimos años, pero en su mayoría es como que una ciudad más lenta, Sí, ¿no? Y los que salen de acá siempre dicen eso, a mí ¿no? me encanta. Que es como que sí, o sea, nos gusta mucho ese estilo de vida, pero cuando íbamos allá era como que todo lo contrario. Y yo me acuerdo que en los primeros, o sea, los primeros días así yo estaba como que y no decía ¿No? nada. Y mi mamá como y Algo le y pasó a Ana mis Clara. primas, las mayores, me decían como que: "¿No te acuerdas de mí?". Y yo: "Sí". O sea, me acordaba, pero yo decía como que: "No sé, es que no sé de qué hablarte". O sea, ¿Quién habla tu idioma, loca? y no me venían, o sea, yo era como que porque en mi casa, bueno, en la casa Solo hablas mucho español, siempre pues. nos hablábamos en portugués, porque mi mamá nos obligaba. Llegábamos del Para que no se colegio nos olvidara, ella decía, sí, de la puerta de la casa para adentro, portugués. En el colegio hablarán español con sus amigos y lo sí. que sea, pero aquí se habla Y portugués. eso es algo importante, Sí, porque porque, se o nos sea, queda muchas personas que van a vivir a otro lugar, como que sus hijos no saben, el el idioma de dónde idioma, o eran. sea, su idioma natal, ¿no? Y es como por eso, porque el idioma del lugar en sí lo vas a aprender lo Sí o van a aprender en sí, el colegio, claro. ¿no? O sea, sí o sí lo van a saber, pero el Pues de dónde cultiven han el venido idioma natal de sus sí, hijos. sí, sí, es cierto, es muy importante. Y nosotras tuvimos ese privilegio de que pudimos crecer con los 2 porque mi mamá siempre nos decía, bueno, los 2 ¿no? Mis papás nos decían como que, hablen portugués en la casa y ya. Entonces, en el colegio hablábamos español y les queríamos contar algo que pasó en el colegio y nos decían, no, en portugués, pero bueno. Pero Y sucedió en decíamos, español. pero así no tiene chiste, ya no es gracioso. Pero bueno, Sí. el punto es que yo, o sea, sabíamos hablar portugués, yo sabía, pero en eso estaba en shock y decía como que no sé qué decir. Pero sí, fue como Ayuda. al revés, ¿no? El shock, pero, o sea, para allá, para todo lo de allá. Sí, se vivió dos shocks culturales en poco tiempo. El punto es que estuvimos viviendo ahí como un año. Sí, casi. Claro, en ese cambio Ujú, de como una transición, ¿no? proyecto y todo, Ajá. mi papá ya tenía el deseo de volver a Perú, ya tenía otro proyecto en mente que es el en el que estamos actualmente, pero era necesario orar al respecto, saber si realmente era solo un deseo de su corazón o si Dios quería que volviéramos a Perú, ¿no? Y es entonces cuando realmente es confirmado, él y mi mamá oraron mucho sobre eso, y Ana Clara y yo viviendo nuestra mejor vida, pues ya había pasado un año, estábamos en Brasil de nuevo, primas, Y familia, después todo de tal, nuevo. ¡Ah! y después chicas, y nosotros, ay, no, ¡Ya déjenlos en paz! No, mentira. pero esa sí, esa despedida sí fue durísima también, porque ya Sí. estábamos las dos grandes, fue duro volver a Perú, Sí, de hecho, dejar de nuevo sí. la familia. De hecho, sí o sea, nos
nos prepararon un poquito cuando Sí, estábamos yendo, porque nos dijeron, o sea, sí queremos volver. vamos a Como volver. que queremos, o sea, la idea es volver, no sabemos en cuánto tiempo, pero sí que la idea sí es volver aquí. Y nosotras, Y bueno, nosotros ya ese y momento nosotras, queríamos volver. claro, sí, nosotros como que, ¿qué tanto? Ajá, decíamos, no, no Pero, queremos irnos, pero ya pasamos un año en Brasil y otra vez era, no, no queremos ajá, irnos de Brasil otra sí. vez. O sea, no, Es que eso pasa con los niños, ¿no? Porque como claro. se adaptan tan fácil, o sea, es como que ya uno está ahí en lo suyo, en su Sí. mundo, y cuando lo sacas es como que, Sí, ay, todo el hicieron proceso bien de nuevo. en no esperar a que estuviéramos en la adolescencia o en la preadolescencia, porque ahí Sí, sí les hubiera costado mucho más. les hubiera costado un poquito más. Pero bueno, volvimos a Perú, fue un cambio complicado, igual de difícil, un poquito peor tal vez por nuestras edades, pero Sí, ahí ahí ya, yo ya entendía mucho más. O ajá, sea, como que ya tenía, pues, como la casi la edad que tú tenías la primera vez. Se tenía como 7, claro, sí. casi 8 por ahí. Entonces sí, Pero ahí ya nos sentíamos más en ujú, casa. Pasó un tiempo que fue lo sí. difícil de volver a acostumbrarnos así, unos meses, y después ya Sí, lo volvimos malo a fue la que volvimos a normalidad. otro colegio, Sí, volvimos a otro colegio en ese. porque nuestro colegio ya no había, o sea, nos No guardaron había la vacante para vacante. ti. Ah, ¿verdad? Nos Y como guardaron yo la no podía ir vacante, sola al pero como no colegio, sabían si realmente íbamos a volver, ya la mía se lo ocuparon y solo podía ser el siguiente año, porque volvimos tipo ajá. octubre, entonces no nos iban a aceptar Y para 2 entonces nos meses, ¿no? cambiamos de colegio. O sea, otro cambio más. Otro, pucha. Terrible. Y estuvimos en ese colegio un año. No, Sí, un no, año. fue Claro, medio año. poquito. Porque Volvimos creo en septiembre. estudiamos medio año en Brasil. Sí, o sea, estuvimos en Brasil, ay, de eso también, casi yo tengo que repetir, porque acá Porque empezabas jaló. primer No, no, jalaste no jalé, no historia. jalé, no jalé, no jalé, no fue por eso, fue porque, ¿Y lo de los acá portugueses qué fue? no, eso fue un examen. Ah, sí, pero fue un examen, pero no jalé el curso, nunca he jalado un curso del colegio, jamás. Pero, que era de, bueno, paréntesis, que había un examen, bueno, o sea, era un examen de historia. Funadas por la historia. Nada. Perdónenla, recordemos que tenía 6 años. Sí, Casi 7, pero es 6. que yo siempre he sido como que muy De literal cuestionar. y de cuestión y Deberías irte literal. al podcast de Macla. Sí, cuestión de cuestionar. Porque siempre Yo estaría cuestiona perfecta ahí. Sí, todo. sí, siempre era de cuestionar un montón y el punto es que, era el examen de historia y en una de las preguntas y he sido muy literal siempre, y una de las preguntas decía: "En tu opinión, ¿estuvo bien que los portugueses se llevaran el oro que encontraron en Brasil?". Y yo: "Pues sí, porque ellos lo encontraron". Si yo me encuentro algo, me lo Y llevo. yo, pues sí, pues, ¿qué tiene de malo? O sea, si ellos lo encontraron, ¿no? Pero es que literal, y le puso Claro, mal, la pregunta estaba mal y, le, formulada. y me dio mala la Si respuesta. te preguntan, Y mi ¿cuál mamá es tu fue, opinión? Tienes que exacto, respetar la opinión que yo ponga era alguien. literal, o sea, si me hubiera dicho estuvo bien o mal, yo diría bien, no me diría, no, o Estuvo sea, bien o si mal. diría, en la clase vimos esto y esto y esto, ¿qué se habló? No sé, me preguntara algo así, ya yo le diría lo que dijo ella, ¿no? Pero si decía, en tu opinión, esa era mi opinión, o sea, no me podía dar Y mala mi la mamá fue a respuesta. cuestionar, dijo, Ana Clara, pero ¿cómo vas a poner que los portugueses se podían haber llevado el oro? Y, mamá, pero ellos lo encontraron. Sí, yo estaba Lo encontraron, yo se lo estaba llevaron, ya está. yo estaba convencida de mi respuesta. Y mamá, Nadie me la no, pero movía. no lo encontraron literalmente. Claro, O es que sea, estaba mal y Ana Clara, formulada. Nuevamente, mal formulada. Pero, En resumen, la en culpa de la resumen, profesora. sí. Pero la cosa es que mi mamá fue y bueno, ya de ahí dijo: "Ay", y dijo: "Pero es que decía su opinión". Pero no, bueno, no lo Siempre jalé. respondías mal las preguntas en los exámenes, oye, como cuando te No, pusieron, dibuja un ser eso no vivo, era una tarea. dibuja un ser vivo y un ser no vivo. Y Ana Clara, el ser vivo dibuja una planta Toda y bonita. Un arbolito así, como nuestra planta. el ser no Y vivo dibuja Y una en rata el y en atropellada. no, y en el no vivo, hice así, mi papá y yo le mostré a mi papá, y mi papá: "Ay, qué lindo". Pero, ¿y esto qué es? Y era como algo así dibujado, y se veía tipo una llanta y un tubo de 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 escape. escape, Y y era el carro. con el humito así, salido. Y mi papá: "¿Pero qué es eso?". Y yo: "Una rata muerta". La acaba de atropellar el carro. ¿No ves que ahí dibujé el carro y la pista y todo y ahí está la rata? Y lo di Y oye, mamá, ¿qué? bueno, tiene Pero sentido. tenía buena creatividad, pero En fin, por eso casi no podemos volver a Perú porque Ana Clara iba a no, reprobar todos pero lo sus de la cursos. rata fue aquí. Lo ¿Fue de la acá? rata fue Ah, acá. bueno, No, fue solo ese, el de historia, pero no lo jalé, sí. obviamente. Era bueno. No, pero La perdonó la el maestra. punto es que casi repito porque cuando llegamos allá yo tenía 7 y tenía que pasar a segundo grado, porque acá entrabas a primer grado con 6 años, pero allá entrabas a primer grado con 7 años. Entonces como que me querían volver
o sea, hacer repetir el primer grado. Pues mi mamá: "No", pero bueno. No. "No, por favor". Pero sí, o sea, lo logré hacer, pero solo por medio año, ¿no? Y de ahí Bueno, estuvimos regresamos. en ese colegio que no era el nuestro, y El luego nuestro. al siguiente año, Intercorazón. Al siguiente año Inter, sí, inter, siempre Inter, inter. Inter, siempre Inter. Nos fuimos, al colegio donde yo había estado primero, Ana Clara estudió inicial en otro colegio y de ahí en primaria se fue ahí. Y No, en primer grado también estuve ahí. claro, nada, ahí hicimos muchas amistades, fue súper lindo. Yo digo que hay mucha gente que prefiere la época de universidad o no sé qué, que no les gusta tanto el colegio. Para mí, el colegio fue el mejor momento de mi vida, o sea, yo lo disfruté mucho. Estaba en su prime. No, Estaba en mi prime, no sí, no, físicamente, a mí también me eso no lo gustó. vamos a recordar, Sí, pero yo era muy feliz, o sea, la pasé muy bien, hice muy buenos amigos, sí, los yo quería también. mucho, me divertía, me gustaban los cursos, los Mm, profesores, mm, me o gustaban, no sea, era los buena, o sea, cursos, una una cosa es que le cosa es gustaba, otra cosa es otra otras que cosa. tuviera buenas, no, no mentira. Pero sí, hasta que, bueno, terminé el colegio, ingresé a la universidad. Hasta ese momento yo tenía planeado ir a estudiar a Brasil y di el examen, empecé a postular a la universidad como para ver, ¿no? Si es que ingresaba, qué pasaba, no sé qué. Ingresé a la carrera que quería, que era odontología, que era la carrera justamente que yo pensaba estudiar en Brasil. Y dije, bueno, la voy a estudiar acá nomás. Y me quedé, porque la idea era que yo fuera o a estudiar a Brasil, intentar dar el examen allá y todo eso, pasarme un año preparándome, o ir a Palabra de Vida, que fue lo que al final Ana Clara hizo, ¿no? Que es un seminario que dura un año, que generalmente la gente va así, cuando termina el colegio, va al seminario, estudia un poco eso y después regresa procede con sus estudios universitarios. Pero no hice nada de eso porque ingresé a la universidad y dije, no voy Dio a el volver a hacer examen, eso, dio el examen y ingresó y bueno, me quedo. Chicos, tengo novedades. Me quedé porque pensé, no voy a volver a hacer ese proceso otra vez. O sea, es demasiado cansado el proceso de ingreso. Entonces dije, lo voy a aprovechar. Ya está, listo, me quedo. lo tomo, Lo gracias. tomo. Luego estuve estudiando un tiempo. Ana Clara se fue al terminar el colegio a Palabra de Vida. Sí, sí, yo también, o sea, como que lo mismo, ¿no? Hasta el colegio. O sea, que también, para mí el colegio también, o sea, sí, hice buenas amistades también, me gustaba, o sea, me gustaba estar ahí, no siempre. O sea, si yo podía estar en mi casa, bien, Si podía faltar, pues pues lo lo tomaba, ¿no? hacía, ¿no? Tampoco Cualquier era como que: oportunidad de "Ay, no, faltar, tengo que ir", no. Pero, y justo cuando no vas, pasa lo mejor, se ¿no? parece Messi. Se aparece Messi en el colegio. Pero pero sí, o sea, era como que, me gustaba, o sea, me gustaba la amistad que teníamos, los profesores también, sobre todo en los últimos años, porque Ya eran como amigos, ¿no? ya sí, Sí. pero, ya luego al salir, yo sí, como ya, conversé con mis papás, o sea, yo estaba en duda si empezaba o no como que ese proceso o sea, de ingresar a la universidad, ¿no? Y estaba en duda también de la carrera, o sea, yo, había tenido esa idea así como incluso yo pensé estudiar medicina. Pero nunca, o sea, nunca lo llegué a seguir eso, porque luego me planteaba muchas cosas y decía como que, no sé, o sea, yo sé que cada persona es diferente, ¿no? Pero yo veía mucho que obviamente la medicina es como que algo que tienes que entregarte bastante y muchos años. Entonces yo decía, o sea, yo quiero mucho tener eso de como la familia, ¿no? O sea, esa idea de claro que trabajas mucho también en otras carreras, pero puedes tener un poquito más de, como flexibilidad, ¿no? Para Tus estar porque yo horarios y quería todo. mucho tener eso, ¿no? Estar con mis hijos, etcétera. No digo que los No médicos digo no lo que los pueden médicos hacer, no pueden hacerlo, pero pero yo claro, es decía mucho más complicado. claro, es Es una mucho más profesión que te complicado, que te exige exige demasiado bastante. sacrificio. Sí, entonces yo decía y no que las otras no, igual, o sea, pero, yo decía, si es que puedo como, llegar a eso, como que mejor, ¿no? Entonces dije, entonces ni la intenté porque dije: "Creo que no es tanto para mí", pero aún así me gustaba mucho el área de salud, ¿no? Entonces yo dije, y ahí fue cuando me quedé entre odontología y psicología, que también era algo que me gustaba mucho. Sí. Pero que también era una carrera que me gustaba mucho. Incluso algún día espero poder estudiarla, porque me gusta mucho, o sea, es como que siempre he sido de observar a las personas. O sea, antes de entro a un ambiente y es como que primero veo y así. Mi familia lo sabe, ustedes lo saben. O sea, que es como que veo y todo. Y mi mamá siempre me dice: "Es que tú, o sea, observas mucho, y cuando ya estás como que
sabes que estás en tu en tu territorio, no sé, o sea, como que ya un poquito congeniando con la gente, como que ya también, como entro en esa confianza, ¿no? Y porque sí, como que, en fin, pero, sí me gustaba mucho. Y estaba así entre esas 2. Pero luego dijimos: "Mejor que no dé el examen ni entre al proceso", porque iba a pasar lo mismo. Iba a pasar lo mismo, iba a querer repetirlo ya. Sí, yo dije, entonces, y mis Vámonos. papás dijeron: "Entonces mejor ni lo hagas". Y ese proceso también, o sea, fue como que una experiencia así bien linda porque, incluso ya nos íbamos a matricular en lo que es como, o sea, los que somos de acá sabemos, pero tipo como una preparación, una academia, ¿no? Ajá. Una academia preuniversitaria. Y justo era como que la última semana de la matrícula y mis papás estaban así como que ya, bueno, tenemos el dinero para la matrícula, pero ellos no estaban tan seguros, o sea, no sabíamos por qué, porque no nos habíamos hablado. Eso, sí sabes, no sé si te he contado. Sí. Sí. O sea, como que no lo habíamos hablado tal cual, pero, yo estaba bien insegura por esas cosas, porque dije, no sé si debería irme por este lado o esto, y como que estaba un poquito más así pensando. Y, justo antes de eso habíamos hablado de lo del seminario, pero no lo habíamos planteado como algo para mí, sino que obviamente yo sabía, pues, que tú casi te vas. O sea, yo pensé que ya se iba a ir. Y ya para medio Me año fue co quedé. y para medio año fue como que: "Bueno, ya no me voy". Y yo ¡Rayos! quería usar su cuarto, no, mentira. Quería que te Pero, prepares tu cuarto en un closet. y justo cuando ya estábamos así como para la matrícula, fue como que yo dije: ¿y si les menciono a mi papá? O sea, porque sentí algo bien fuerte así de ¿Y eso, si fue me como voy que, yo? ¿y si me voy yo? O sea, porque sentí algo bien fuerte de eso, o sea, como que dije, ¿y qué tal? O sea, y todas estas, dudas o incertidumbres y tal, son como para mostrarme que de repente debo hacer otra cosa en este momento. Entonces fue como que me lo planteé y así, y lloré bastante sobre eso, pero me daba miedo decirles y que piensen que yo estaba queriendo escapar, o sea, de mi responsabilidad de ese momento. Pero, y justo ese día, creo que fue justo antes de ir al colegio, así bien temprano, mi papá agarró y como era justo esa semana de tener que pagar y matricular, y con el dinero así, me dijo, tenemos el dinero, pero estuvimos también hablando con tu mamá, llorando, y no sé, o sea, no sé si tú tendrás ese deseo, pero en nosotros fue muy fuerte, así, como que de repente tú te fueras a Brasil, al seminario, a Palabra de Vida, y yo, y yo ¿Qué en bueno, llantos, chicos? y yo, No quería estudiar. no, estúpida. No, porque fue como que, o sea, yo literal días, o sea, bueno, como unas 2, 3 semanas antes, yo estaba como que y no sabía si decirles, o porque ya era como que, o sea, yo estaba prácticamente seguro, o sea, de que yo iba a ingresar a la academia, y fue como que y no sabía qué hacer, pero al final cuando ellos lo dijeron fue como que Fue de Dios. respuesta de Dios. Sí, Y señor. así. Yo no tengo nada que ver ahí. No, cállate. Y, o sea, realmente sí fue como que algo que se como Se que se concretizó, ¿no? ajá, De se repente. concretizó, se encuadró bastante entre nosotros Ujú. en esa decisión. Y bueno, ya, pues, entonces, terminar el colegio, yo me fui Y y, estuviste ahí un añito. estuve ahí un año, que también fue bueno, también lo hemos mencionado un poco. Sí, es un poco de lo que contamos hace unas semanas, que Sí, fue un tiempo de aprendizaje para ti, fue un tiempo difícil también, para mí, de mi sí, lado. ajá, La sí, primera vez como que lo que estuvimos contamos, sí. solas y todo eso, que ya contamos un poquito. Sí, pero que fue, pues, todo Si ese no sabes a lo que eso nos referimos, está en el otro episodio, lo puedes chequear. sí. Pero que fue algo realmente, o sea, como dijo, ¿no? Que sí me siento que me ayudó bastante como a volver y, o sea, para allá, ahí yo ya volví y me metí o sea, ingresé a la universidad, todo, así, todo fue bien rápido, pero gracias a Dios también, ahí ya volví también segura de lo que quería, segura de que, De que de era la que, de que era odontología. la odontología, de que estaba así como que, o sea, porque como les dije, ¿no? Lo del área de salud, que me gustaba Es lo mucho. que más se asemejaba a lo que de repente estabas pensando también en un principio y Sí, o todo, sea, yo que siempre, yo siempre decía como que quiero hacer algo como que con las personas, ¿no? Nunca he sido como que o sea, mi personalidad, bueno, creo que la tuya tampoco, no sé, como sí. que de una carrera como, no sé, de oficina o de Sí, escritorios, también nada porque somos más. terribles con los números y todo. Sí, pero hay otras carreras de eso, o sea, no solo números, creo. Claro, sí, sí, sí. Pero sí, o sea, yo decía, quisiera tener contacto con las personas Ajá. siempre. Entonces, todas mis opciones habían sido de eso, ¿no? O sea, de personas.
Entonces yo decía sí. Y dentro de todas, pues la que más se asemejaba a lo que a mí me gustaba, y ahí fue donde pues empecé a investigar, hablé mucho con Victoria, pues que tenía toda la experiencia, que ya lo estaba llevando, pues ya casi terminando. Entonces yo le Escucho pregunté la voz de la mucho, sabiduría. le pregunté mucho, empecé a investigar bastante sobre odonto, sobre todo lo que era, y pues ahí me empezó a apasionar, ¿no? Bastante. Y ya. Y ahí fue, y así fue. Entonces, mientras yo estaba en la universidad, ingresaste, Ujú. estuvimos ahí estudiando juntas, hasta que vino el 2020. Y No. en el 2020, ahí sí nos quedamos varados en Brasil. No, todavía. En 2020 estábamos Ah, acá. claro, Fue mi estábamos primer acá, año, o sea, yo sí. ingresé el 2020, o sea, yo me fui todo el 2019 y volví Ingresaste y e primer año ingresé en tuviste febrero ya para virtual. empezar en marzo las clases. Y a punto de empezar las clases, se Así cerró es. todo. Y nos quedamos pues encerrados y todo en su primer año de universidad, mi tercer año creo, no, cuarto. Sí, cuarto. Cuarto año. Fue un tiempo difícil, pero también fue un tiempo en el que yo siempre digo, ¿no? El 2020 fue un año muy difícil, pero fue un año también en el que como familia tuvimos que tratar a lo máximo de sacarle lo bueno a los malos tiempos que estábamos viviendo, ¿no? Tuvimos el tiempo de casi perder a mucha gente. El peor Sí, caso fue una tía de cariño, ¿no? Que tenemos, que era como fue muy complicado, fue un tiempo muy difícil en el que no dejábamos de orar por ella en ningún momento, gracias a Dios, ella se pudo recuperar, tenía como 95% de los pulmones, ¿no? Comprometidos. comprometido, sí. Fue terrible, otros casos también de gente que conocíamos, así como me imagino que muchos de ustedes también vivieron momentos difíciles en el COVID, pero aún así aprovechamos ese tiempo para unirnos como familia, Sí. unirnos como hermanas también, un poco de lo que contamos, ¿no? En Sí. el Apoyar capítulo sobre también, hermanas. incluso ahí también el llamado, ¿no? Lo que hablamos de Exacto, apoyar también sí. a otras personas, o sea, Sí, sí, sí. incluso en un tiempo donde todo era muy, muy incierto, y todo el mundo más bien se encerraba, obviamente, porque eso era lo que nos decían que teníamos que hacer, pero recuerdo, ¿no? Y justo ahí mi papá salía a repartir, ¿no? Las Repartir canastas canastas de víveres, ¿no? A las personas así que no que podían salir a pues no podían trabajar. salir a trabajar y de repente, o sea, muchos se quedaron en esa situación. Y nada, salí en esos momentos y recuerdo que llegaba y mi mamá desde la puerta, ¿no? ¡Quítate la ropa! Y era horrible, o sea, era como que llegaba y Y no podía entrar a la y luego yo empecé a ir con él y era sí. lo mismo, mamá, No, sí, todas nos turnamos para ir, sí, sí, sí. como, y ahí pues también conocimos a nuestro Claro, de queridísimo. nuestra producción. ¿Ves? Eh, Bendición. bendi Una de las porque cosas todas las cosas una de cooperan las para el bien de cosas que aquellos se que que aman a se pudo Dios. sacar de buenas también, ¿no? De ese De ese tiempo, tiempo, conocer a nuestros amigos. pero, pero sí, o sea, y ahí como que salí, o sea, a pesar de todo lo que se estaba viviendo, como que el poder aún así, es Apoyar y hacer la apoyar y obra. ser de bendición para otras personas, ¿no? Sí. Lo cual también era de mucha bendición para nosotros, porque yo recuerdo que cuando salía, las veces que yo también fui, como que era, o sea, era muy impactante, ¿no? Todo lo que se conversaba, todo lo que podías, porque fue un tiempo bien, bien feo, ¿no? Porque era como que veías a las personas y tú le tenías miedo y él te tenía miedo a ti, como que, Y todos, no y no te todos me acerques como de lejos, con el alcohol en y gel. literal, sí, o sea, horrible. Y la canasta, ¿no? Como, Como si le estuviéramos llevando algo claro, malo, algo, algo algo así, porque uno peligroso, nunca pero sabía, ¿no? sí, Entonces recibían las canastas y ya las bañaban en alcohol y todo para recibir. Fue un tiempo muy difícil, que creo que todos nos acordamos, pero a la vez un tiempo en el que Dios se pudo mostrar a través de personas que con su ayuda, con su obra, nos permitían también los fondos para que nosotros entregáramos las canastas y todo. Fue de bendición poder ser de bendición en ese momento, aún en un tiempo tan difícil donde todos estaban encerrados y nadie sabía, a lo cierto, qué iba a pasar, que Dios nos usara y usara a mis papás, a nuestro pastor, como para seguir haciendo lo que hace desde que vinimos a Perú, ¿no? Que es hacer la obra de Dios. Y bueno, pasó el tiempo de la pandemia en el 2020 y en el 2021 ya medio que todo iba volviendo un poco a la normalidad. Teníamos nuestro viaje a Brasil porque sí, pasábamos 2 años sin ir. A Brasil finalmente íbamos a ir y entonces fuimos. nos quedamos varados
porque supuestamente todo estaba mejor y de un momento al otro era como que no, 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 vuelvan a casa, Sí. todos encerrados otra Incluso vez. nos dio miedo de que volvieran a cerrar cuando ya íbamos a ir, ¿te acuerdas? O sea, como que nuestro pasaje estaba comprado para una fecha y estaban en eso de cerrar, abrir, y Claro, no se nosotras sabía si no, iban a o volver a sea, no cerrar y sabíamos ni nosotros, siquiera si ¿pero íbamos a qué? poder ir. Estaba todo bien, Sí, ¿qué ni está siquiera pasando? sabíamos si íbamos a poder ir, pero bueno, gracias a Dios sí fuimos, pero ya cuando Pero nos estábamos quedamos por varados. volver, volvieron a cerrar Ajá, y nos quedamos casi, pero lo bueno es que todo era virtual. sí. Y nos quedamos un año, prácticamente un año, Sí, en casi. Brasil, lo cual fue también de mucha bendición. Ahí estuvimos con la familia y todo en Ujú. un tiempo que hace años no teníamos, ¿no? De poder estar con ellos Sí, tanto sí. tiempo. Sí, fue bueno. Vivimos en un departamento que tenía mi abuelo. Todo se nos dio, gracias a Dios, ¿no? Mi abuelo tenía un departamento justo que no lo estaba usando, mi abuelo y mi abuela, ¿no? Que no lo estaban usando, entonces nosotros nos quedamos a vivir ahí este tiempo que no tenemos dónde quedarnos. Ahí pudimos tener clases y Sí. todo, acercarnos bastante a nuestra familia que hace tanto tiempo Sí, los teníamos a la lejos, iglesia también a la ahí, o sea, volvimos iglesia. a tener también esa conexión con muchas personas de allá, ¿no? O sea, incluso la amistad que creo que tenemos hoy es más de ese momento que Claro, del estuvimos, 21. del 2021, porque fue el más reciente que estuvimos ahí mucho tiempo, que la de desde hace años, o sea, es más fuerte ahora incluso por Ajá. eso. Pero sí fue, o sea, estar en familia, ¿no? O sea, que fue de pasar de un momento muy, muy complicado mundialmente estar, en familia, que era lo que la mayoría se refugiaba, ¿no? Y nosotros nos refugiábamos, pero entre Nosotros nosotros, 4, solo entre los 4. porque no teníamos Ajá. a nadie más. Sí, entonces cuando fuimos, tuvimos la oportunidad de sí, de hecho, pasarlo así en familia. Cuando todo ya estaba más Ajá, tranquilo, sí. gracias a Dios. Pero pasó ese tiempo, en el 2022 volvimos un poquito también a la universidad. Yo todavía no tenía clases 100% presencial. No, Sí. No, tú ya habías acabado. sí, al finales del Tú 21, cuando acabaste el vine fue cuando 2021 y empecé. yo Ajá, volví y era como semipresencial, ¿no? Como sí. virtual y, o sea, iba a algunas clases y otras eran virtuales. Y yo empecé a Prácticas. trabajar como asistente dental, empecé a trabajar como en Sí. varias cosas, Pero el 2021 empezaste a grabar ajá, videos. pero todavía no me dedicaba a eso al No, 100. o sea, empezaste en la pandemia, pero no Ajá. trabajabas con eso. Sí, y me acuerdo que sí, en el 2021 empecé a trabajar como asistente dental, todavía no podía trabajar como odontóloga, y entonces me empezaron a surgir trabajitos, Y cositas, dijo: "Ah, bueno, y dije, me largo". me largo, muchacho, no, mentira, me empezó a gustar, pues de esto ya hemos hablado un Sí, sí, poquito, pero sí. me empezó a gustar un montón, y fue cuando me encontré en el momento de tener que tomar una decisión, porque ya no podía, como imagínate que tu odontóloga diga, ay, sí, ya sé que te duele un montón la muela, pero mira, estoy en no sé dónde y no, hasta la semana que viene llego, ¿me esperas? Claro que no, o sea, no es posible tener pacientes así de confianza porque el dentista tiene mucho de eso, tiene a sus pacientes ahí que confían Claro. en ti y que no van a otro dentista porque confían solo en ti y te quieren a ti, entonces tener esa inestabilidad de estoy acá, pero a la semana que viene ya no, estoy viajando, estoy trabajando, no puedo ir al consultorio hoy o cosas así, se me iba a hacer muy complicado. Tuve que tomar la decisión y aprovechar realmente el momento que yo creo que muchas puertas se fueron abriendo, gracias a Dios, para mí en este medio. Y entonces tomé la decisión de enfocarme de repente un poco más en esto que me estaba gustando tanto, pero sin dejar de lado lo otro, ¿no? Incluso son proyectos que tenemos para el futuro Yes. y todo, y que Ana Clara también haya estudiado odontología, creo que abre un montón las puertas para que esto sea algo grande en el futuro, pero fue una decisión que yo tomé y sinceramente no me arrepiento porque me gusta mucho y creo que también esa decisión nos abrió las puertas para que hoy Claro, también. No, un estemos haciendo montón. O esto. sea, es que es lo que te gusta, pues. O sea, Sí, de claro, a mí me encanta la odontología también, pero creo que todo tiene su tiempo y tendrá tuvo su su tiempo. momento, ahora Su ya momento, ya tuvo pasó su de moda. momento en mi vida, ahora ya No, estoy estoy viviendo un tiempo que creo que me hizo mm, bien, me está haciendo bien y a la familia también. Y ya, si en algún momento Dios me dice, mija, ya está, ya está, vamos para otra cosa o volvamos a lo otro, pues diré, como mis papás, heme aquí sí, y, y le entro, pues. sí, pues, sí. Yo también, bueno, del 2000, bueno, desde que volvimos, pues ya estábamos como, eh, más, o sea, yo ya estaba en la universidad, pues adaptándome, ¿no? Porque era mi tercer año, ¿no? Sí, básicamente. Casi mi tercer año y recién iba a la universidad, o sea, como si fuera recién cachimbo. Y ahí, me estaba adaptando y todo, pero también, o sea, como que
Ahí también yo, cuando era virtual, también trabajaba, pues, de asistente. Fue Claro. mi primer trabajito, que estuve ahí como unos 3, 4 meses, y yo, bueno, me largo. Pero ¿No me van a pagar? Me voy. sí, o sea, fue como, el primero que me enseñó mucho, porque también así como incluso de persistir, o sea, como que en sigue tus sueños, porque Todos era todos le decíamos: "Ana Clara, salte de ese trabajo", o sea, te y yo: en "No, fin, me voy a quedar hasta fin de año", aunque no me paguen. pero no. Pero bueno, aunque no haya sido el mejor trabajo del mundo, aprendiste un montón. Ya cuando entraste a clínica, ese trabajo te ayudó, pues, Sí, también. a saber dónde estabas parada, a saber más o menos qué, no Sí, empezar de claro, cero, sí. cero como los demás estaban empezando. Es lo que todas las cosas cooperan. Sí. La gente va a salir todos los episodios, creo que es el versículo que se ha repetido todas las veces. Y lo vamos a seguir repitiendo porque es la verdad. Y así tenemos que pensar. Claro que sí. Pero bueno, esa fue nuestra temporada hasta el 2022, 23 por ahí. Y bueno, después un poquito de lo mismo, ¿no? Nos fuimos Sí, enamorando. sí. Sí, justo el Sí. 2022, a fines, o sea, claro, casi que todo el 2022, desde mediados, pues ahí estaba conociendo a Rodrigo como amigos, después ya a fines empezamos, o sea, todo el 2023 Pasaron pasaron cosas cositas. El 2023, el que ya les 2024, contaremos cuando Rodrigo acepte sea el ser invitado, invitado. Pero sí, o sea, pasaron varias cosas pero sí, el 2022 fue un buen año. Luego el 2023, yo ya terminé la universidad, pues, el 2024 del año Ajá. pasado. También estuve en otro trabajo, pues, o sea, sí, igual de asistente, ¿no? Como ahora. Pero sí, de todo eso, que me ayudaba mucho en realidad en lo de clínica incluso, ¿no? Porque es como que algo que te enseña aparte, ¿no? O sea, como otras técnicas incluso, cosas así. Sí, todo vas aprendiendo porque en la odontología no puedes parar nunca. O Ajá, sea, exacto. Sí, si siempre paras, puedes siempre puedes tienes aprender que estar más. estudiando Sí, y aprendiendo de otras personas y todo eso, capacitándote un montón. Sí, capacitándote. de hecho que sí, no puedes parar. No puedes parar. Pero, no, no. Oh, no, chicos. Pero Bueno, sí, y bueno, ahora estamos en eso, ¿no? O sea, igual, como les dije la otra vez, igual estoy ahí en mi título, en el seguimos. Ah, proceso, no, pero hay ¿qué? novedades Ah, de tu ¿verdad? título. Porque Sí, ya tenemos una casi. O sea, casi aprobación del del proyecto del de del tesis. proyecto, ajá. Eso. Vamos por Eso. ello, muchachos. Algún día en este podcast celebraremos la titulación de Ana Clara. Oye, ¿cómo? Lo dices súper lejano, ¿no? Como No, algún pues día. claro, de acá a unos cuantos episodios, pero se va a hacer en Sí, nombre de ay, Jesús. No amén. importa cuánto tarden en Oremos. llegar. Pucha. Pero Y, y sí. yo, y yo ahí, pues, en el 2023 nos fuimos a Brasil. Bueno, toda la familia nos fuimos a Brasil, ¿no? Mi abuela se puso un poco mal, lo cual nos hizo a mi mamá y a mí quedarnos un tiempito más en Ujú. Brasil en el 2023. Pero siempre que vamos a Brasil de vacaciones, ¿no? En estos últimos tiempos, siempre de vacaciones, nos quedamos un mesecito, nos regresamos para acá. Entonces, lo que pasó esta última vez que fuimos fue esto, que pasó con mi abuela, gracias a Dios está súper bien, pero tuvimos que quedarnos un tiempo a cuidarla y todo eso. Me enamoré también, sí, Eh, el año pasado. Y este también año, pasaron cositas, que también cuando lo traigamos también las vamos a hablar. así es, así es. Que acepten venir. Que acepten venir los novios. Pongan en los comentarios Pongan en los comentarios. a quién quieren que venga primero. No, pues, Claro, Fe la tiene más difícil, pues está lejos. sí, tiene que ser con el Fede acá Porque juntos. estoy solito. En fin. Y esa fue nuestra historia. Yes. Resumida, dirías tú. Yo creo que la contamos Mm, bien. Bien detallada, más bien. más, El resumen, mamita. más Si te o has menos contado hasta resumida, porque hemos hablado un la montón. gente durmiendo. Ya, oigan, ya. Hace rato era. Pero sí, esta fue nuestra historia. Oigan, ha sido 19 años de historia que tratamos de resumir en una hora y algo. Pero esperamos que les haya gustado escuchar un poquito de lo que fue los inicios literalmente de nuestra vida acá en Perú, desde que mi papá y mi mamá recibieron el llamado y dijeron, heme aquí, Señor, envíanos a esta tierra tan hermosa que es el Perú a hacer tu obra ya, hasta los días de hoy que nosotras por libre y espontánea voluntad estamos acá porque nos encanta Sí. este país, Y lo que se amamos convirtió también en nuestra casa, ¿no? nuestro llamado también, ¿no? O sea, incluso hasta pensando, bueno, cada uno tiene su propio llamado, ¿no? Pero pensando como a futuro, creo que
nos planteamos muchas cosas, ¿no? Y todo eso gracias a que en ese punto mis papás como que dieron el paso, ¿no? Tomaron la decisión. Y por eso a nosotras Sí, como totalmente. que nos motiva bastante, nos impulsa bastante a nosotras también como arriesgarnos. Cuando Dios te lo pide y Sí, te llama a algo, como que arriesgarte y dar el paso, sí. que es muy Como importante. dijimos al principio, ¿no? El llamado se convirtió en el llamado de los cuatro y Ajá. creo que eso fue lo que hizo de este ministerio algo tan bonito porque modestia aparte, la verdad, es un ministerio bonito, hermoso y bendecido por el Señor, gracias a Dios, Eso, amén. pero porque vemos como que nuestra familia lo ha tomado como suyo y cada uno tiene su Sí. parte y cada uno hace lo que Dios le ha encomendado y eso es hermoso. Y bueno, queremos seguir, ¿no? Con lo Ujú. que Dios tiene para nosotros por el tiempo Sí, que vayamos con a nuestras vivir acá en imperfecciones Arequipa. y todo lo que podemos tener, que pues nuestros Así es. errores y todo lo malo que puede haber, pero sí, siempre pidiéndole a Dios eso, ¿no? Y estando dispuestos a como que escuchar lo que quiere de nosotros, ¿no? Incluso para el futuro. O sea, Así es. Amén. amén. Y bueno, eso fue todo. Ese fue nuestro cuarto episodio. Acá cerramos nuestro primer mes. Con la ¡Eh! gracia de Dios. Y los esperamos pues este próximo lunes con un episodio más de Mana a Mana. Esperamos que les haya gustado. Si te gustó y todavía no estás suscrito a nuestro canal, ¿qué Pues hazlo. esperas? ¿Qué Pues esperas? hazlo, suscríbete por favor. No, nos encantaría que se puedan suscribir para estar atentos a los videitos que van saliendo. Sí, Activa también la a- campanita para para que que puedas recibir las las notificaciones de notificaciones, cuando... para que no te pierdas los videos, porque a veces estamos metidos en lo nuestro y pues, Y no ya prestamos salió el atención a lo video, no, ni lo importante. vi. Así que, Claro, y terminas perdido que no sabes de lo que estamos hablando. claro, pues. Entonces, ahí te esperamos en esta siguiente semana. Que Dios te bendiga mucho en todo lo que vayas a hacer. Gracias por mirar y por acompañarnos. Cuídate mucho. Te queremos. Un besito.